Vayamos entonces al tema de hoy, que eso sí está mucho más claro, que refiere a una expresión que está en la misa. En un momento determinado el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Primera parte, dice eso. Se dan cuenta que toma una expresión bíblica del momento en el que Jesús pasa y San Juan Bautista, que está con sus discípulos, dice: este es el Cordero de Dios. Lo señala como Cordero. Al señalarlo como Cordero está de alguna manera anunciando que ahí está la víctima, porque era lo que se ofrecía. Y este Cordero se dice que quita el pecado del mundo, es decir, que su acción es una acción no sobre un grupo determinado, sino sobre el mundo entero. Y en ese sentido ya se nos deja ver que es una víctima perfecta, porque todo lo que ofrecía Israel hasta ese momento era imperfecto. Buscaban el animal y entonces trataban de que no tuviera una mancha, que no tuviera una pata más corta, que no tuviera esto, que no tuviera lo otro, pero siempre encontraban de que había algo que en realidad el animal era imperfecto. Entonces la víctima no era perfecta, sabían que no era perfecta. Tampoco era perfecto el sacerdote, porque todos los años entraba a ofrecer el sacrificio. Y cuando ofrecía el sacrificio, lo ofrecía por el pueblo, por los pecados del pueblo, para que Dios los perdonara, pero también los ofrecía por sus pecados. ¿Por qué? Porque era pecador. Aquí entonces está este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es perfecto, en él no hay imperfecciones, y al mismo tiempo es un sumo sacerdote que no tiene pecados. Y se vuelve entonces una ofrenda que se sacrifica por los demás, no por él. De manera que ven, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la misa, tomando esa expresión de la Biblia. Y luego viene sobre lo que yo quería reparar hoy, dice: dichosos los invitados a participar, dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa partecita? Dichosos los que están invitados a la cena del Señor. De manera que se nos ha presentado a Cristo y luego se nos ha dado una bienaventuranza. Hay una expresión con la que se designa que las personas que están relacionadas con esto son bienaventurados, dichosos, otros ponen felices, ¿verdad? Pero todas esas realidades tienen su origen en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son enigmáticas, porque muchas veces, a primera vista, cuando se nos plantean, no visualizamos por qué se nos dice que somos felices. Felices los que lloran, ¿no? O sea, ¿por qué son felices los que lloran? De manera que, ven, hay una realidad enigmática. Todas las bienaventuranzas guardan cierto enigma, guardan, digamos, cierta realidad por la que tengo que preguntarme, pero ¿por qué somos felices? ¿Por qué se dice que somos felices? Por otro lado, las bienaventuranzas siempre, diríamos, no están muy en el orden del tiempo en el que vivimos. La gente no dice que son felices los que lloran. Tampoco hoy se escucha por ahí decir felices los que son invitados a la cena del Señor. De manera que la bienaventuranza siempre tiene como este horizonte, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis hay 7 y están desplegadas a lo largo del libro. Y con esto se pretende decir que todo el libro es una bienaventuranza. Todo el libro. Y por eso comienza el libro con una bienaventuranza: dichosos los que, dice, dichosos, los que, a ver si lo encuentro aquí, dice, bienaventurado el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo que está escrito. Bienaventurados, dichosos. La expresión griega que se traduce es Macarios. ¿Por qué es importante esto? Porque traducir felices por Macarios puede traer confusiones. Sobre todo porque el Macarios es como una promesa que se le hace a alguien,
pero que probablemente su pleno cumplimiento no se dé en esta tierra. De manera que si yo digo felices, parece que eso es como si algo que de pronto se pudiera cumplir aquí. O dichoso también. En cambio el Macarios no, el Macarios es como algo que comienza y alcanza su plenitud más allá. Y en ese sentido las bienaventuranzas tienen esto, porque las bienaventuranzas de Cristo muestran claramente que cada uno de nosotros va como en un camino y muchas de esas promesas que se hacen, algo de eso las podemos vivir, pero también tenemos que ir un poquitito más allá. Bienaventurados los que lloran, dice el texto, porque ellos serán consolados, ¿no? Pero bueno, pero no aparece así. De manera que esta expresión que aparece aquí tiene como tres partes para mí. Primero, la bienaventuranza, dichosos o felices, o lo que cada uno quiera poner allí. Segundo, la condición nuestra en esta bienaventuranza, se nos dice que somos invitados, dichosos los invitados, de manera que somos invitados. Y el tercero, se nos dice qué es lo que produce en nosotros la bienaventuranza, la cena del Señor, se la llama así de esa manera. Yo ya la vez pasada, creo, o si no fue acá en otro lado, adelantaba que en los Hechos de los Apóstoles a la Eucaristía se la llama inicialmente la fracción del pan y casi simultáneamente la cena del Señor. Son las dos expresiones con las que se designa la Eucaristía. O sea, la palabra Eucaristía es posterior. Acción de gracias es Eucaristía. Inicialmente se hablaba de la fracción del pan, ¿no? Los que partían el pan y lo compartían. Y luego se habla también de la cena del Señor, de celebrar la cena del Señor. De manera que somos bienaventurados porque hemos sido invitados a la cena del Señor. Y esto tiene todo una realidad importante, ¿verdad? Y la bienaventuranza es, digamos, una realidad que está ordenada a la fe. No basta con que uno la escuche y sea inteligente. No, porque es una realidad que se introduce en el mundo de la fe. Isabel le dice, feliz de ti que has creído. Es decir, llama a la Virgen bienaventurada, porque la Virgen ha respondido favorablemente a la oferta del ángel, a lo que el ángel le ha dicho. Pero, digamos, esta es una cosa que queda entre ellas, porque en realidad son cosas en las que interviene Dios y superan a la inteligencia humana. Por eso es una palabra, la bienaventuranza, por la que Dios nos revela una verdad que permanece oculta, pero que la fe puede descifrar. Permanece oculta, pero la fe puede descifrar. San Pedro escribe una carta que dice, estoy en Babilonia, y en realidad Babilonia ya no existía en tiempos de San Pedro. Pero Babilonia era el nombre cifrado de Roma, porque lo que había sido Babilonia a la antigüedad, como capital del paganismo, lo era en el momento de San Pedro Roma. De manera que esa expresión es una expresión cifrada, que la comprenden los cristianos cuando la escuchan, pero que de pronto los demás no la comprenden. Y para reservar el lugar donde él se encontraba, entonces pone esa expresión, ¿verdad? Identifica a Babilonia con Roma y lo designa de esa manera. Por eso, la fe es la clave de la comprensión de toda bienaventuranza en la Iglesia. Y en el libro del Apocalipsis se nos ha dicho, bienaventurado el que lee y el que escucha la palabra de esta profecía. Yo creo que yo una vez les comenté que en uno de los primeros lugares que di el libro del Apocalipsis fue en la parroquia del Paso Molino. Y cuando llegué al primer encuentro, les pregunté qué era lo que pensaban del libro del Apocalipsis y una señora me dijo, yo le dije a mi vecina, no vayas, porque mirá que nos puede pasar algo, no vayas. Es decir, tenía cierto temor de leerlo incluso. Y yo le leí esto con lo que comienza el libro. Dice, bienaventurado el que lea y los que escuchan esta palabra. Entonces sería extraño que el libro comenzara diciendo eso y que ofreciera un cierto peligro para las personas que se encuentran allí.
Y termina esta expresión diciendo, y que guarden lo que está escrito en ella. Es decir, los que escuchan, los que leen, y al mismo tiempo guardar. De manera que aquí la clave para la comprensión de estas bienaventuranzas o de estas declaraciones por las que Dios nos llama felices, por las que Jesucristo nos dice que somos bienaventurados y demás, es esto de guardar, que incluye 3 movimientos, ¿verdad? El primero de ellos es escuchar. Escuchamos, pero las cosas cuando las escuchamos en este plano tenemos que escucharlas como venidas de Dios. No son palabras de hombres, no son cosas, ¿verdad? Hoy yo estaba acá celebrando un bautismo y entonces le decía a ellos, bueno, si Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. No hay que andarse preguntando qué vamos a hacer, si nosotros pensamos así. No es porque si Jesús le enseña eso a Nicodemo, yo no entiendo cómo se realiza un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, como le dice. Pero he dicho, sí sé que hay que nacer de nuevo, eso no lo tengo dudas, no tengo dudas de eso. Porque sé que Jesús, que es la verdad, cuando me lo propone y me lo dice, me está de alguna manera orientando en el camino. De manera que hay que escucharla como venida de Dios, no es palabra de hombres. La Escritura tiene por principal a Dios. El escritor principal de la palabra de Dios es Dios. Y por eso la llamamos palabra de Dios. Por eso nosotros leemos el texto, Esther y Carlitos que leen mucho, terminan de leer y dicen palabra de Dios. O sea que no estamos diciendo palabra de fulano, ¿no? Porque incluso si yo decidiera escribir una carta para que la leyeran desde allí, ustedes la escucharan, diría palabra de Jorge. ¿Y usted cómo responden? Digan, bueno, está bien, pero ¿qué sentido tiene? La palabra de Dios es de Dios, viene de Dios. Pero esa palabra de Dios es puesta por escrito por hombres, que Dios les ha otorgado un carisma, el carisma de la inspiración. Y ese carisma de la inspiración los hace escribir esas cosas que Dios quiso que se nos dieran a conocer. Y cuando ellos escriben, ¿quedan inhibidos de esa condición humana que tienen? No. Y no porque nos damos cuenta al leer a San Mateo, que no es San Juan, a San Lucas, que no es San Marcos. No. Porque los vocabularios, uno tiene un vocabulario con unas características, otros otra. Incluso si uno tuviera oportunidad de leerla en las lenguas originales, vería que el griego de San Lucas es pulido y el griego de Mateo no. ¿Por qué? Bueno, porque este es un pagano y este no lo es. De manera que Dios no los anula en sus capacidades humanas. Pero el carisma de la inspiración hace que nos den a conocer lo que nosotros tenemos que saber. Y entonces cuando se nos comunica esa palabra, no es una palabra de hombres, es una palabra que viene de Dios, que viene del cielo. Entonces lo primero que hay que hacer es escuchar la palabra. Lo segundo es meditarla, es un poco lo que hace la Virgen María cuando dice, ¿no?, que guardaba las cosas en su corazón. Lo segundo que hay que hacer es meditarla bajo la acción del Espíritu Santo. Se nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos conduzca hacia la verdad. Se nos ha dado el Espíritu Santo para que la luz que el Espíritu Santo tiene pueda alcanzar en nosotros una comprensión de lo que estamos tratando de escuchar. O sea que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el maestro interior, no tiene una misión exterior. El texto dice, ¿no?, cuando cuenta Pentecostés, dice que se oyó un estruendo del cielo. Y entonces dice que como una paloma, no una paloma, dice como. Y cuando habla del estruendo, dice cómo, no son esas cosas. Dice que se parecen a esas realidades. Porque el Espíritu Santo es espiritual, es un espíritu. Y por ser espíritu actúa en nosotros moviéndonos. Nos conduce, pero especialmente la misión que tiene es enseñarnos la verdad sobre todo lo que Cristo trajo. Viene a enseñarnos. Si el Espíritu Santo no hubiera sido dado, la Escritura sería una letra muerta. El que le da vida a la Escritura es el Espíritu Santo, el que vivifica la Escritura, el que hace que cuando nosotros venimos a la misa, digamos,
eso que dice el Padre es para mí. Ese es el Espíritu Santo. Hay que reconocer al Espíritu Santo. Ese que ha hecho que esa palabra que han dicho ha alcanzado a alguien en una realidad concreta. Esa es la acción por la que el Espíritu Santo toca. Por la acción esa, el Espíritu Santo hace que esa persona quede movilizada. Es, digamos, una capacidad del que está hablando, no, porque si no todos quedarían movilizados. Es una acción por la que el Espíritu Santo actúa. Por eso hay que escuchar la palabra, hay que meditarla, no meditarla de cualquier manera, sino meditarla a la luz de la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se nos ha dado. Pentecostés es eso, ¿cuál es? Es el don divino del Espíritu Santo que Cristo entrega. ¿Y por qué entregan el Espíritu Santo? Porque si no, no comprenderíamos nada. Y por eso los apóstoles ahora, a la luz del Espíritu Santo, comprenden las cosas. Y nosotros podemos tener entre nosotros, y de hecho muchas veces hemos sido testigos, una persona intelectualmente muy sencilla con una gran sabiduría. ¿De dónde le viene la sabiduría a las cosas de la fe? De la acción del Espíritu Santo en él. Habla con una autoridad, tiene una fe, es capaz de decir una palabra, no puede hacer un gran discurso, pero dice una palabra y esa palabra tiene una fecundidad. ¿De dónde vienen todas esas cosas? De que el Espíritu Santo es el que conduce esa acción en él. Por eso el Espíritu Santo se nos ha dado para que la obra de Cristo se haga presente en el mundo. Por eso, meditar la palabra de Dios no de cualquier manera, sino invocando la acción del Espíritu Santo. Es necesario hacerlo. No se trata de un artilugio de la inteligencia, ¿no? Si soy más inteligente la comprenderé, si soy menos inteligente, esto no va por ahí. No va por ahí. Esto es otro plano. Acá estamos en la obra de Dios. Y el Señor, según le parece, lo entrega a quien Él cree. Pero todos tenemos que pedirlo y por el bautismo ya lo tenemos en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, diríamos, no solo es escucharla, es meditarla, sino es vivirla, porque la palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Jesús enseña la parábola del sembrador. Y cuando el Señor se va a los cielos, la parábola se hace acción. Los apóstoles son los sembradores y esparcen la semilla. Y la semilla cae al borde del camino y la semilla, ahora ya no está la palabra de Jesús anunciándola, sino que está en acción lo que Él ha dicho. Es ahora, la ven con sus propios ojos esa acción que se les ha dicho. Ven que aunque, ¿verdad?, parece que las cosas van lentas, la semilla está creciendo. Ven que aunque puede ser muy pequeña, es capaz de ser muy fecunda cuando crece. Empiezan a ver. De la misma manera nosotros estamos llamados a hacer vida en nosotros la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios en nosotros se vuelve fecunda porque se hace presente en nuestra vida. Por eso entonces, escuchar, meditar y vivir. Y aquí lo que vemos, que está claro, es que Dios toma la iniciativa. Ha sido una iniciativa divina. Es Dios el que ha salido a nuestro encuentro. Es Dios el que viene a donde estamos nosotros. Ese Dios es el que nos anda buscando. Es Dios, es Él, ¿verdad? Es Dios. Continuamente es Él, ella es su acción. Por eso no puedo acceder por pura inteligencia humana, ¿sí? por raciocinio, no puedo. No va por allí. Y por otro lado, las bienaventuranzas son bastante contrarias a las formulaciones que se realizan en el tiempo presente. Habitualmente el mundo en el que vivimos dice que son felices. Yo no sé por qué yo hoy me fui del bautismo y como andaba caminando me fui pensando en la belleza. Y me acordé que la teología enseña que la belleza es Dios y que la belleza es la gracia y que la belleza es la santidad y que la belleza es Jesucristo. Y ahí me acordé y me puse a pensar y dije, claro, la belleza eterna, la belleza divina es capaz de arrebatarte, es capaz, diríamos, por verla, porque la percibes, es capaz de sacarte de allí donde estás y conducirte hacia esa realidad llenándote de admiración.
Y en ese momento que yo iba meditando, no sé si Dios me iba ayudando, pasó ahí, estaba muy cerca a mí un auto imponente, no sé qué marca era, pero era imponente. Entonces yo lo miré al auto y dije, claro, no te arrebata el corazón. Es imponente, pero no puede producir lo que la belleza eterna produce. Porque incluso al que lo utiliza, capaz que lo llena un poco de vanidad, o capaz que lo hace sentirse que anda en algo que es un poco especial, o capaz que lo hace, que le entrega ese auto que tiene mucho más de lo que debería, en su esfuerzo, en su sacrificio, en un montón de cosas más. Claro, dije, no, evidentemente no te arrebata el corazón. Y entonces me vino a la cabeza el ejemplo de San Pablo, ¿verdad? San Pablo va hacia Damasco, va por el camino ese, y Cristo se le aparece misteriosamente, porque nosotros lo único que sabemos es que él quedó ciego. Pero, ¿qué es lo que hace cuando la belleza de Dios se hace presente en nuestras vidas a través de ver conversiones, a través de ver santos, a través de ver la gracia, a través de todas esas cosas? Lo que hace es que hace que nosotros somos arrebatados, nuestro corazón es arrebatado. Y hay una especie de juego de palabras que me volvió a la mente un autor que hablaba de eso en la antigüedad, que decía así él, ¿no? Hablando de esto, decía, nadie puede ser arrebatado si no percibe, y nadie percibe si no es arrebatado. Quiere decir que es como un efecto. Si tocaste la belleza de Dios, si el misterio de la belleza de Dios te ha alcanzado, eso te tiene que arrebatar. Porque no existe nada en el mundo que pueda arrebatarte así, con esa realidad, con esa dimensión. Y la belleza teológica, divina, no tiene nada que ver con las categorías estéticas de la belleza del mundo. No tiene nada que ver, es otra cosa, es de otro orden. Pero esa belleza es la que continuamente viene a nosotros para llenar nuestro corazón de esperanza y de gozo y de ánimo. Y en algunos momentos de la vida parece que tocamos ese misterio, ¿verdad? De hecho, uno a veces ve algunos procesos de conversión que queda admirado. Y obviamente que cuando ve esos procesos de conversión se da cuenta que aquí hay algo que no se puede explicar. Y cuando se da cuenta que hay algo que no puede explicar y entra en contacto con la persona que está en el proceso de conversión, lo único que el hombre que está allí le dice es que está enamorado o que le han arrebatado el corazón, es decir, lo han sacado. Es como si quedara frente a aquello que ama y todo ha desaparecido. Porque en ese momento inicial eso lo saca, lo arrebata. De manera que esta realidad que está presente entre nosotros y está en medio de nosotros es justamente una comprensión del misterio de por qué Cristo es el único que puede revelar qué son las bienaventuranzas, porque se tienen que haber cumplido en Él. Cuando yo me pregunto cómo se puede decir que es bienaventurado los que lloran, tengo que ver por qué llora Cristo. Por esas cosas que llora Cristo, cuando llora, esas son bienaventuranzas. Cuando Él llora sobre Jerusalén, porque no reconocieron el día de la visita del Señor, es una bienaventuranza. De manera que es el llanto del Hijo de Dios por ver que los hombres no escuchan a su Padre. Cuando nosotros sentimos cierta congoja por ver que la gente va en otra dirección y especialmente van en otra dirección los que amamos, entonces lloramos las bienaventuranzas. Aunque no lo hagamos, ¿no?, físicamente, pero es decir, eso que sentimos interiormente, esa tristeza, esa realidad, es de alguna manera expresión de esa bienaventuranza, de lo que Dios trae, de lo que Dios nos trae a cada uno de nosotros. Por eso Cristo es el único que puede. ¿Y por qué trae esto? Y lo dice Jesús, porque es como una suerte de voy a ponerlos
como a alertarlos de las cosas que pueden ser problemáticas. Porque todos tenemos apetitos de riqueza, pero el Señor habla de que son bienaventurados los pobres. Porque todos tenemos un cierto instinto de fuerza, de dominación, y el Señor habla que son bienaventurados los mansos. Porque todos tenemos una suerte de hambre de autoafirmación o del disfrute, y el Señor dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque todos tenemos a veces una dureza de corazón, y el Señor dice que son bienaventurados los misericordiosos. Todos tenemos susceptibilidad e inclinación a veces al conflicto, a pelearnos, a enojarnos, y el Señor dice que son bienaventurados los que trabajan por la paz. Porque todos tenemos vanidad, dependencia de la opinión ajena, y el Señor dice que son bienaventurados los que son hijos de Dios. ¿Ven? Muestra Él, pero estas cosas han estado presentes en Él. Por eso la clave es ver cómo estas realidades las vivió Jesús y cómo se cumplieron en Él. ¿Por qué? Porque evidentemente solo Él puede ser una clave de comprensión para nosotros. De forma que si se nos ha dicho que somos bienaventurados porque somos invitados a la cena del Señor, quiere decir que se nos dice que lo que nos vuelve bienaventurados a nosotros, esta bienaventuranza es eucarística, se la refiere a la Eucaristía. Y podríamos decir que la Eucaristía nos vuelve bienaventurados. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús es nuestra bienaventuranza. Jesús es nuestra bienaventuranza. ¿Y cuál es el misterio de esta acción de Jesús? Lo importante, o por qué somos bienaventurados cuando se nos dice eso. Porque estamos destinados por Dios a unirnos a Él, que es el camino de la santificación. Unirse a Cristo, unirse al Señor. Es la unión con Él. Dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. No es que Él ha desaparecido, es que hay una unión entre Cristo y Él, que Él ya no podría vivir sin esa referencia a Jesús. Por eso se realiza en Jesús, y de hecho se nos explica a nosotros cómo es esta vida de unión, ¿verdad? La vida de Jesús es vida de unión con nosotros. Se nos explica en la enseñanza de la vid y los sarmientos. Jesús dice que es la vid, ¿no? Y por otro lado sabemos que también el Padre es el viñador. Y finalmente sabemos que nosotros somos sarmientos. De manera que allí están los tres protagonistas de la realidad. La vid es la que tiene la vida de la gracia, la vida de la santidad, la vida del amor, todo eso. Y esa es la que se comunica a los sarmientos. Por eso tenemos que estar unidos a Él. Y si ustedes se fijan, en ese capítulo 15 del Evangelio según San Juan, después cuando tengan tiempo mírenlo, es un capítulo precioso en el que él va a hablar de esta vid y de los sarmientos. El versículo 1 comienza diciendo, yo soy la vid verdadera, Jesús es la vid, dice, y mi Padre es el viñador, la obra es la obra de Dios, es la obra del Padre. Todo esto es la obra del Padre. Porque claro, nosotros habitualmente decimos el Padre es el que crea, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que santifica. Pero cuando decimos esas cosas no estamos diciendo que el Padre no esté en la redención y que no esté en la santificación también. Está también en esas realidades. Pero aquí Cristo dice que esta obra que Él vino a traer al mundo es una obra que el Padre se la ha encomendado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, la obra del Padre. Y entonces a partir de allí, si uno mira estos versículos, va a encontrar palabras que se repiten y se repiten mucho. Por ejemplo, si miramos los primeros versículos hasta el versículo 9, que para mí la clave de todo esto está en los versículos 8 y 9,
Lo que Él quiere enseñar está ahí, está contenido ahí. Hay algunas palabras que se repiten y que nos dan pistas. Por ejemplo, la palabra que más se repite es la palabra permanecer. ¿No? Quiere decir que, ¿ven? ¿Qué es esto de permanecer? Permanecer es la relación que tiene el discípulo con Cristo. Es la unión esa con Cristo. Si no permanecen en mí, así como el Padre, yo permanezco en ustedes, ¿ven? Está continuamente remitiendo a esa relación que se establece entre Él y sus discípulos. De manera que la palabra esta, en esos 9 versículos, aparece 7 veces, la palabra permanecer, mientras que la palabra frutos aparece 6. Frutos, interesante. Y la palabra sarmientos aparece 4. Con esas palabras nos quedamos para dar unas ideas sobre esto. Versículos 8 y 9, para mí la clave, así como el Apocalipsis, la clave son los capítulos 12 y 13, ¿no? La lucha entre la mujer y el dragón, y lo que le va a pasar a los hijos de la mujer, porque el dragón los va a perseguir. Aquí está hablando de esto que es cómo deben unirse a Él los suyos, y en los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 está la clave. Dice así Jesús en esos versículos. Dice, la gloria de mi Padre, fíjense, la gloria de mi Padre está en que den fruto y sean mis discípulos. La gloria de mi Padre está en que den frutos y que sean mis discípulos. Quiere decir que ha resaltado 2 cosas, ¿no? Dar frutos y ser discípulos de Él. Y a continuación el versículo siguiente dice, como el Padre me amó, Él está remitiendo a una realidad vinculada con Él, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Qué maravilla, ¿no? Quiere decir que hay una relación, hace una analogía. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Y entonces viene una invitación. Dice Jesús, permanezcan en mi amor. Aquí está. Quiere decir que este amor, ¿verdad? Hay una posibilidad de que este amor esté entre nosotros y de que nosotros podamos vivir en Él. Decíamos, la Eucaristía me une a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, vamos a dar frutos. Porque el Señor en mí y por mí va a dar frutos. Y eso a mí me va volviendo cada vez más discípulo suyo. Y esto es lo que glorifica al Padre. Por eso ha comenzado así. La gloria de mi Padre está en que den fruto. Quiere decir que no tenemos que tener miedo a dar frutos. El miedo tenemos que tener a creernos que nosotros somos los que damos fruto. A apropiarnos del fruto de Dios. A pensar que somos nosotros por nuestras capacidades que logramos determinadas cosas. A eso sí hay que temer. Pero estamos destinados a dar fruto. Por eso Jesús enseña hacia sus discípulos. Y si no damos frutos, ¿qué es lo que pasa? No debemos estar muy unidos a Él. O estamos tibiamente unidos a Él, o el otro con su libertad rechaza. Que es una posibilidad, ¿verdad? Pero estamos destinados por el Señor a dar frutos de misericordia, a dar frutos de paz, a dar frutos, ¿verdad?, de bondad, a dar frutos. Estamos destinados por el Señor. Por eso hay una relación entre el amor que tiene el Padre por Él y una relación que el Señor tiene, un amor que el Señor tiene por nosotros. De allí que podemos vivir, permanecer en ese amor como una realidad permanente, que tiene 2 elementos centrales, la caridad y la gracia. ¿Qué es lo que no va a pasar en el cielo? ¿Qué les parece?
no va a pasar en el cielo, que permanecerá en el cielo. Ha estado aquí presente y allá va a permanecer. Caridad. Eso no va a pasar. Yo ayer decía a los que estaban acá el viernes que hemos alabado infinitamente la fe de la Virgen, pero que en el cielo la Virgen no tiene fe, porque los bienaventurados del cielo no tienen fe. La fe se ha transformado en visión, por lo tanto hay un modo de conocimiento superior. Y San Pablo dice, ¿verdad? La fe y la esperanza van a pasar, porque están ordenadas al camino, a ayudarnos en el camino, pero dice, pero la caridad no. Y por eso se dice, bueno, esta es la reina de las virtudes. ¿Por qué? Porque no va a pasar. De manera que aquí se ve claramente cómo este amor que está en medio de nosotros, que nos anima a nosotros, que trata de que nosotros podamos unirnos cada vez más a Cristo, está presente aquí y nos acompañará también en el cielo. Por eso la Eucaristía se realiza, digamos, en la medida en que nosotros, uniéndonos a Cristo, hacemos posible en el mundo que ese amor se haga presente en él. Hacemos posible la obra de Dios, esa obra que Cristo nos ha presentado del Padre. Fíjense que dice el texto, habla de que la Eucaristía es el pan de los ángeles, ¿no? El panis angelicum. Saben que las oraciones y todas las cosas de la fiesta del Corpus Christi las hizo Santo Tomás de Aquino, porque era un tipo brillante, y el panis angelicum es también de él, de Santo Tomás de Aquino. Y él, después de terminar lo que le habían encomendado, que era ver cómo hacía para establecer las oraciones para la fiesta del Corpus Christi, él fue al sagrario y puso todo delante de Jesús. Y estando delante de Jesús, dicen que sintió esto: has escrito bien sobre mí, Tomás, ¿qué quieres? Y dicen que Santo Tomás le dijo: a ti, Señor, no necesito más nada. Y desde ese día hasta el día de hoy, nosotros nos nutrimos de esa sabiduría que nos hace entrar en el misterio de la presencia de Cristo en la Eucaristía, un misterio de amor, y por eso le llamamos que es el pan de los ángeles. Es el pan de los ángeles que se revela en una mesa entre amigos. Es increíble, porque Jesús, estando a la mesa, revela el misterio y al mismo tiempo les dice a los que están allí con él: no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me encomendó. Entonces, qué misterio esto, ¿verdad? La amistad con Jesús nos eleva a una realidad que nos hace tocar el cielo, que nos saca de las cosas en las que habitualmente nos encontramos. Por eso siempre somos invitados. Felices los invitados a la cena del Señor. Siempre somos invitados y cada día debemos responder a esta invitación. Siempre somos invitados. Siempre somos comensales del banquete que Dios prepara cada día. Dios prepara un banquete cada día y nos invita. Y esto debe llenarnos de admiración. Si hemos descubierto la belleza, tiene que arrebatar nuestro corazón, tiene que sacarnos y levantarnos hacia las cosas de Dios. Por eso, al ver la Eucaristía y al pensar en ella, viene a nosotros eso que se encuentra en el prólogo de San Juan. Si leemos el prólogo de San Juan, viendo esta dimensión por la que nosotros somos invitados, dice el prólogo de San Juan, dice: vino a los suyos, en el versículo 11 del capítulo 1, vino a los suyos, está hablando de Jesús, ¿no?
dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Quiere decir que esta respuesta que damos nosotros al Señor, que es obra de un gran milagro suyo, va transformándonos cada día en discípulos del Señor y en hijos del Padre. ¿Y en qué sentido? En cuanto que el Padre ejerce su paternidad. Vieron que Jesús en un momento bendice al Padre cuando ve que las cosas se las ha revelado a la gente sencilla. ¿Se acuerdan de eso? Te doy gracias, ¿no? Porque le has revelado estas cosas a los sencillos y las dejaste ocultas a los soberbios. Y allí Jesús dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Quiere decir que así se dirige hacia su Padre. Y esto lo bendice al Padre y lo glorifica porque dice la verdad sobre él. En la medida en que nosotros vivimos como hijos, entonces se realiza la verdad sobre él, en nosotros. Se realiza en nosotros esa obra suya. Por eso, y con esto terminamos, el cielo por Jesús es presentado muchas veces como un banquete. Nosotros hemos sido invitados a la cena del Señor, ¿verdad? Somos invitados a la cena del Señor. Se anticipa en esta liturgia terrena la liturgia eterna, la liturgia del cielo. Tiene que ser un reflejo de la liturgia del cielo, por la que el sacerdote eterno, Cristo, ¿verdad?, eleva al Padre su obra, levanta esa obra al Padre. De manera que nosotros estamos ya en la misa participando de ese misterio, aunque no lo vemos, aunque algunas oraciones nos llaman la atención cuando invocan que están los ángeles y que están los santos, es decir, nos están diciendo, cuidado, no somos solo nosotros los que nos vemos, los que estamos celebrando esto, sino que hay un nexo, un vínculo con esa realidad que está allí donde nosotros no vemos. Jesús, que presenta el cielo como banquete, se presenta como anfitrión. Él es el anfitrión de este banquete, ¿verdad? En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús es el que va a darles de comer. Es decir, es el anfitrión. Él es el que viene a darles de comer. Y los invitados, porque a nadie lo empujan, no pueden excusarse. Porque el mismo Jesús nos ha enseñado que aunque hay, diríamos, algunas cosas que pueden ser importantes, no pueden dejar de lado la invitación de Cristo. San Benito dice, no anteponer nada a Cristo. Pero esto queda claro en ese texto en donde están aquellos que, en el capítulo 9 de San Lucas, en donde se acuerdan que están aquellos que dicen, déjame enterrar a mis muertos. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y otro le dice, déjame ir a despedirme, y Jesús insiste en lo mismo, tú ve al reino de Dios. Entonces, no hay buenas razones que se puedan poner por adelante de la respuesta a Jesús, ni siquiera las buenas razones. Pero esto quiere decir que Jesús nos hace actuar mal, no. Lo que quiere decir es que tenemos que ordenar jerárquicamente las cosas y que después tenemos que ver de qué modo se complementan. Y yo lo he explicado un montón de veces. Si yo a Jesús lo pongo en su lugar, ese amor que tengo por las demás cosas se va a ordenar. ¿Por qué? Porque yo voy a amar a Jesús y en Jesús amaré las demás cosas. Pero si yo no amo a Jesús de esa manera, entonces lo otro se me desordena. O amo a mi trabajo más que a Jesús, o amo mi dinero más que a Jesús, o amo a mi familia más que a Jesús. Y en realidad el amor de Cristo es exclusivo, pero incluyente. Exclusivo en cuanto que, como Él dice, ¿verdad? Es el Hijo eterno del Padre. Merece todo el honor, el poder, la gloria, nos ha rescatado, nos ha salvado. De manera que a Él es a quien pero en Él amamos a los demás. Por eso incluyente. No es excluyente, no es que amándolo a Él entonces excluyo a mi padre o a mi madre, bueno, no, nada que ver con eso,
porque sus enseñanzas siempre han sido por el contrario. Pero ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si tenemos que tomar una decisión y si esa decisión puede condicionar toda nuestra vida, no pueden haber buenas razones que depongan la respuesta que tengo que darle a Él. No puedo pasarme toda la vida diciendo que no, que lo voy a hacer mañana, o que no, que lo dejaré para más adelante, o que no sé qué cosa, pero continuamente depongo. ¿Se acuerdan que eso es lo que pasaba con San Agustín, ¿no? Cuando el Señor lo tenía medio acosado por Santa Mónica, ¿no? Que era como su ángel de la guarda, le hablaba continuamente. Y entonces San Agustín escucha la canción esa, Toma y lee, está allí, ya estaba bastante entregado, venía ya. Pero ¿qué decía? Mañana. No, mañana. Entonces posponía. Y entonces escucha que un niño canta, toma y lee, y entonces va a la Biblia, ven lo que decimos del esplendor de lo de Dios. Entonces no es un niño que canta, es Dios que lo llama, él comprende, va donde tiene que ir, va a la Biblia, y cuando abre, toma una carta de San Pablo que dice, basta ya de tal cosa y de tal otra y de tal otra. Y él entiende que ese basta ya es como si le dijera, no, mañana no, hoy. De manera que no hay buenas razones para deponer al Señor, no hay. Y Jesús lo pone en el Evangelio. Dice, bueno, el que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás. Y esto quiere decir que si yo me vuelvo al Señor y lo amo, seré mejor padre, seré mejor esposo, seré mejor hermano, seré mejor ciudadano, seré mejor compañero. Eso es lo que quiere decir. Por eso no es excluyente, no me excluye. En cambio, si yo no lo hago, yo permaneceré también con mis imperfecciones, porque la gracia no me auxilia, y entonces tendré un egoísmo que me hará a veces mirar más mis cosas que las de los demás, me hará a veces buscar que me den la razón, es decir, al no estar la gracia, al no estar el Señor, al no estar unidos a Él, entonces evidentemente, como dice Jesús, sin mí nada podéis. Si no estamos unidos a Él, nada podemos. Por eso somos invitados, estamos invitados por el Señor, y no podemos posponer nuestra respuesta. Y de hecho, recuerden que hay dos problemas que hay que tener cuidado. Uno, que dice que el Señor puede venir a nuestra vida y encontrarse con frutos agrios. ¿Se acuerdan la higuera que no daba frutos? Y Jesús pone el ejemplo aquel de las uvas. Dice, vinimos y encontramos que eran agraces, O sea, no dieron frutos dulces. ¿Por qué si estás destinado a esto no lo haces? De manera que estamos destinados a dar frutos, pero podemos dar frutos que no están en relación a esa vida de Dios y a eso que se nos ha entregado. Pero por otro lado también está el hecho de que en la parábola del banquete que Jesús da, dice que hay unos que llegaron con una ropa que no era adecuada. ¿Se acuerdan? Jesús se acerca y le dice, amigo, no tienes el traje adecuado. Uno dice, ¿será porque andaba con una ropa medio pobre? No. Le está diciendo que evidentemente no está en condiciones de estar en el banquete porque su vida no ha estado ordenada hacia esa realidad. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo se resume en la Escritura? En el Salmo se dice que al santuario puede entrar el que tiene manos inocentes y corazón puro. ¿Quién entrará a tu santuario, Señor? El hombre de manos inocentes y de puro corazón. Quiere decir que aquí hay dos elementos importantes para comprender justamente eso. ¿Podemos nosotros alcanzar esto sin unirnos a Él? Ese es el tema, no. Por eso la Eucaristía es la clave para ese camino nuestro. Bueno, ¿qué pasa con las personas que de pronto no pueden comulgar por distintas circunstancias? Tenemos que decir que está la comunión espiritual, no sea que Santa Jesús se le aparece y se aparece con un plato de oro y uno de plata y le dice aquí están las comuniones eucarísticas y aquí están las comuniones espirituales. Es decir, le muestra que tienen un valor, ¿verdad? De manera que está la comunión espiritual, uno puede espiritualmente recibir al Señor,
en el momento en que de pronto se lo recibe sacramentalmente. Por otro lado, la misa tiene un gran valor, porque la misa es el sacrificio incruento de Cristo. Aquel que Él realizó de una vez y para siempre se actualiza y nos hacemos partícipe de aquí, hoy nosotros, y recibimos gracia y misericordia del Señor a través de estas realidades. Y finalmente, no olvidemos que se nos dice que está la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan de la palabra. También se presenta una mesa de la que nos podemos alimentar, que es la de la palabra de Dios. Y por estas realidades nos unimos a Cristo. Es decir, que aún aquellos que por distintas circunstancias no pueden recibir la comunión sacramentalmente, pueden unirse a Cristo. Porque hay otras realidades como estas que están presentes en la Iglesia. Dice el Señor, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre estoy yo. Allí donde están rezando 2 o 3 está el Señor. Uno puede estar en unión con Él. Allí, digamos, donde se adora a Cristo está Él. Y entonces podemos por la adoración unirnos a Él. No podemos, pero no debemos dejar esos modos de participación que tenemos a nuestro alcance para poder unirnos a Él. Porque en realidad es muy delicado, pero al mismo tiempo muy difícil, si no nos unimos a Él, poder perseverar y crecer en esta condición de ser discípulos de Él y de ser hijos de Dios. Leo finalmente esos versículos que no leí, que por sí mismos ya están explicados por el mismo Señor cuando los dice, ¿verdad? Dice, yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, nosotros, que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia. Para que dé más fruto. Quiere decir que esa acción de limpieza es como una acción de purificación. Nos purifica. ¿Para qué? Para que podamos dar más fruto. ¿Por qué? Porque estamos destinados a dar fruto. Ustedes están limpios, le dice Jesús a los discípulos, gracias a la palabra que han recibido. Quiere decir que la palabra me limpia, me purifica, me dispone mejor. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Ven la expresión permanecer. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no da fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Es decir, que los frutos no son obra nuestra, son la obra del Señor en nosotros. No importa que nos parezca que muchos de los frutos que podemos ver en alguien vienen de Él. No vienen de Él. No vienen. Los frutos son del Señor. Es Él el que vuelve fecunda las cosas. Es Él el que vuelve fecunda la obra que se está realizando. Dice lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Son nuestros los frutos? No, son del Señor. Pero podemos dar frutos, sí. Y tenemos que esperar dar frutos, sí. Si no hay frutos, o la gracia de Dios está cayendo sobre una realidad muy dura, muy empecatada, o nosotros no estamos viviendo bien la fe. Parece ser que el año que viene es el primer año en muchos que no entra ningún seminarista de todo el país. Nos están hablando a todos. O la realidad está muy empecatada y rechaza la gracia y rebota contra ella, o nosotros en realidad no estamos dando el fruto para el que nos destina el Señor. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no puede nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Lo recogen y lo echan al fuego y arde.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Concluye esos dos versículos que para mí son como el corazón de todo este texto. La gloria de mi Padre, esa esplendorosa y majestuosa acción de Dios por la que los serafines y los querubines cantan que Dios es santo, está en que den fruto y que sean mis discípulos. ¿Por qué? Porque como el Padre me amó, dice Jesús, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Esa es la invitación de Jesús para nosotros. Vamos a rezar, vamos a pedir mucho al Padre poder permanecer en el amor, poder permanecer unidos a Cristo, poder ver cómo esta acción suya se hace presente en nuestro mundo y también pedirle con mucha humildad al Señor perdón por nuestros pecados, para que el Señor pueda realizar su obra